Hola, benditos hermanos en Cristo. Hoy vamos a compartirles la lección 4 del bendito libro, que bueno, lo tengo aquí con un título que dice La voz del maestro. Hay un hermano o hermana que me dice que tiene otro título, pero lo importante es que estamos compartiéndolo y también compartiendo la esencia, compartiendo cada palabra aquí escrita sin cambiarle y sin, por supuesto, sin usar esta enseñanza a nuestro contentillo. Vamos a comenzar. Lección 4, marzo 6 de 1966. Cuando el alma humana sepa vibrar en la misma sintonía de las esencias sublimes de donde ha emanado, sabrá esta misma alma vibrar en la sintonía de la ley universal. ¿Cuál es la ley universal? La máxima ley, la que rige el gran macrocosmos, de la que nos habla aquí el Divino Maestro, que vibremos en esa misma sintonía como almas benditas. Es la ley del amor incondicional, la ley del amor verdadero. Cuando la conciencia humana sepa dominar, aquí debe haber un error de dedo, hermanos. Vamos a leerlo así, pero no me suena, no sé esa palabra qué significa. Estoy tratando de encontrarle el significado. Cuando la conciencia humana sepa, es que dice domeñarse, pero no creo que sea, a la voz sublime del alma liberada, cuando sepa dejarse guiar. Pero es que miren, cuando la conciencia humana sepa domeñarse a la voz sublime del alma liberada, no habrá en esa conciencia principios de rebeldía que hoy la lleva a imponerse sobre las mismas leyes que ha violado, creando al mismo tiempo su propia ley causal. Bueno, vamos a comentar esto de acuerdo a este párrafo. Aquí el Divino Maestro nos está diciendo que cuando nos dejemos guiar por nuestra conciencia espiritual, por nuestra mente espiritual, por esa alma que ya quiera ser ese cuerpo menos denso a su espíritu, que quiera hacer y ser partícipe de los anhelos de su espíritu. Finalmente eso es lo que aquí nos dice el Divino Maestro, porque así ya no habrá, el alma ya no estará transgrediendo las leyes o violado, como aquí dice. Cuando aquí nos dice al final de ese párrafo, creando al mismo tiempo su propia ley causal, el Divino Maestro nos ha dicho que somos nuestra propia causa, que todo lo que nos pasa, llamémoslo bueno o malo, pues es algo que nosotros mismos nos hemos causado, porque hay una ley de causa y efecto, más nosotros al ir viviendo, al ir aprendiendo, podemos estar cometiendo errores, máxime si no conocemos esas benditas leyes. Un ejemplo, que cuando se transgrede una ley, cuando estamos permitiendo que nuestra vida a nuestra vida la rija la ley de causa y efecto en negativo, haciéndonos de causas en este sentido. Por ejemplo, cuando
difamamos, cuando mentimos, cuando decimos, esta persona está cometiendo un ilícito en contra de un niño o de una niña. Llámese, pues, utilizando escenas, ¿verdad?, negativas que transgreden también su bendita dignidad de la criatura. Cuando le levantan un falso a una persona, sea del género que sea, y es mentira y meten a la cárcel, cae en la cárcel esa persona siendo inocente, ahí pues nos estamos haciendo de causas. Aparentemente las leyes materiales se pueden manejar a favor del difamador o difamadora, pero hay una ley que no puede ser engañada ni se presta a la corrupción. Se va a manifestar, entonces aparentemente la persona estará libre de culpa, de que no se le finque delito de difamación porque no es descubierta. Pero a la ley de causa y efecto no se le escapa, porque ahí la ley de causa y efecto depende, la ponemos a favor o en contra nuestra, porque como nos ha dicho el Divino Maestro, la siembra es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Entonces ahí está la ley de causa y efecto. ¿Qué sembraste? Cardos, abrojos, pues eso es lo que vas a cosechar. Aunque aparentemente hayas engañado a una autoridad o se haya dejado engañar. Pero también recordemos que el Divino Maestro desde el 2012, recuerdo bien esa cátedra cuando dijo: el tiempo del mal se acabó. Es el momento, es el tiempo en que las máscaras caen. Y yo cuando veo que alguien actualmente quiere mentir o según logra mentir, difamar a alguien, en este caso, por ejemplo, pues, y nos damos cuenta que que ya no lo logra. ¿Por qué? Porque el Divino Maestro pues nos avisó que el tiempo del mal se acabó, que era el tiempo en que las máscaras tenían que caer, y gente que aparentaba ser una persona pues limpia, sin excelente esposo o esposa, trabajador, pero que ocultaba muchas situaciones como la doble moral, como una doble vida. Ahí sale a relucir ahora más fácilmente. Ya no puede nadie mentir, porque enseguida, porque aparte está muy latente, muy firme, manifestándose como decimos, la siembra al contado, la cosecha al contado. O sea, en un instante ya no puede durar la mentira. Bien. Cuando sepa guiarse a la voz sublime del alma liberada, no habrá en esa conciencia principios de rebeldía que hoy la lleva a imponerse sobre las mismas leyes que ha violado, creando al mismo tiempo su propia ley causal. Tenemos el bendito diccionario espiritual. Yo siento que esta palabra no está ahí, pero la vamos a buscar. Cuando la conciencia individual de cada ser sepa ser, y aquí el Divino Maestro, la primer palabra, la voy a volver a leer. Cuando la conciencia individual de cada ser, y aquí está con S mayúscula, ¿sí? La siguiente es con minúscula. Cuando la conciencia individual de cada ser sepa ser, sepa vibrar en la conciencia cósmica de su propio espíritu, podrá entonces este ser, con minúscula, actuar
dentro de las leyes supremas y al mismo tiempo poseer la sabiduría que en su conciencia cósmica lleva como un legado eterno. Volvemos a leer, cuando la conciencia individual de cada ser sepa ser, o sea, cuando dejemos manifestarse a nuestro ser espiritual, a nuestro espíritu, aquí en la tierra, siendo más espíritu que carne, porque dice, sepa vibrar en la conciencia cósmica de su propio espíritu, podrá entonces este ser actuar dentro de las leyes supremas. Pues sí, llegamos a ese punto en el que somos más espíritu que carne, vamos a estar vibrando más en esa sabiduría, en esa conciencia cósmica, ¿sí?, espiritual, y ya no vamos a ser transgresores de las leyes, ya no vamos a estar vibrando bajo, vamos a estar vibrando más elevado, porque vamos a estar actuando dentro de las leyes supremas. Y al mismo tiempo poseer la sabiduría, ¿sí? Porque todo lo que igual hemos estado aprendiendo en el transcurso de las encarnaciones, en el transcurso de esta encarnación, todo eso al equilibrarlo, al ya estar vibrando dentro de las leyes supremas, pues toda esa experiencia se manifiesta como sabiduría. Por eso aquí nos dice, también en el último renglón de ese párrafo, cuando dice aquí, y al mismo tiempo poseer la sabiduría, que en su conciencia cósmica lleva como un legado eterno. Cuando unificamos todo ese aprendizaje como almas ya conscientes, nos unificamos con nuestro espíritu, ya somos uno con nuestro espíritu, vamos porque aquí dice como un legado eterno, vamos a hacer esa unificación y vamos a estar vibrando ¿dónde? Dentro en la sintonía de la ley universal, no en aquella ley pequeñita de causa y efecto. He aquí, estudiantes muy amados, la continuación de mi enseñanza. Hoy voy a tratar estos temas en objeto a que profundicéis en los mismos y sepáis en qué forma debéis considerar lo que es conciencia individual o conciencia humana. ¿Qué debe entenderse por conciencia cósmica? ¿Cómo debéis comprender el estado degenerativo de la conciencia humana? Porque la misma se ha venido degenerando por el desconocimiento que tienen las almas encarnadas respecto al grado evolutivo que pueden alcanzar. Vamos a ir comprendiendo estos 2 o 3 primeros párrafos, y hermanos, tiene mucha esencia, y conforme vayamos avanzando vamos a ir comprendiendo lo que aquí el Divino Maestro también en este párrafo nos dice, pues que debemos de estudiar, porque el que no se prepara en conocerse a sí mismo como espíritu, pues no dejamos que nuestro espíritu se manifieste y vamos a vibrar bajo. En mi lección anterior hablé sobre la alimentación y el movimiento coordinador de las células, así como también del estado energético en que éstas deben conservarse. Es que si les falta de repente algún acento, algún error de dedo, hasta las benditas comas tienen mucho que ver, ¿verdad? Mi objeto o mi objetivo es mostraros, bueno, aquí dice mi objeto es mostraros en el terreno humano los conocimientos básicos para la salud del cuerpo. Objeto, bueno, vamos a decir que dice, es que sí le cambiaría yo la palabra, objeto no tiene nada que ver como con la palabra objetivo, pero aquí suena más como que sí se equivocaron y es objetivo en lugar de objeto.
porque aquí es como está señalando un objeto, una cosa, ¿no? No una meta, una finalidad, pero les aclaro esta palabra, ¿no? Aquí dice mi objeto, pero pienso yo que es un errorcito, porque pues, no le vamos a cambiar palabras, pero ¿qué se oye mejor? ¿Mi objeto o mi objetivo según lo que continúa? Mi objetivo es mostraros en el terreno humano los conocimientos básicos para la salud del cuerpo, pero en esta lección trataré las raíces esenciales para la salud del alma. Pero aclaro, yo estoy diciendo mi objetivo, esta frase, pero aquí empieza mi objeto, ¿sí? Pero como que ahí siento que hubo un errorcito. Pero fíjense lo importante que está diciendo aquí el Divino Maestro. Sí tengo que yo decir, pues, algún error de dedo, porque, pues, como dice el Divino Maestro en el libro de la verdad, la palabra, la letra es del humano, mas mi esencia es mía. Y pues aquí no hay mala intención, este es un error nada más. Pero aclaro porque yo igual no quiero que me vayan luego a decir que yo le estoy cambiando las palabras. Por eso estoy explicando esta parte. En esta parte donde dice, pero en esta lección trataré las raíces esenciales para la salud del alma. Los caminos más cortos para la conciencia subjetiva del ser humano se rija y llegue al conocimiento de su conciencia objetiva. Por conciencia objetiva debéis comprender el sentido correlativo a los conocimientos que cada quien debe hacer suyos, dentro del objetivo sublime de la existencia misma. Estos conocimientos irán mostrando con doble O, campos más propicios para la investigación de vosotros mismos, y llegaréis a comprender entonces que vuestra existencia como almas humanizadas no estriba solamente en la manifestación grosera material, en donde el alma se encuentra aprisionada. Vamos a leer otra vez esta partecita. Estos conocimientos irán demostrándonos campos más propicios para la investigación de vosotros mismos, para ir conociéndonos, hermanos. Y llegaréis a comprender entonces que vuestra existencia como almas humanizadas no estriba solamente en la manifestación material, en la manifestación grosera material, en donde el alma se encuentra aprisionada. Pues el alma luego se siente así porque ella finalmente es siendo el cuerpo semidenso de nuestro espíritu, pues no les ha pasado que les cansa, sientan un vacío existencial, incluso cuando pues nada más trabajan para la materia y para la materia, cuando no se les hace insulsa, aburrida su vida desde nada más levantarse en forma muy robótica, ya desperté, hay otra vez el quehacer o el trabajo o encontrar trabajo, la lucha, como si estuviéramos así en un campo de batalla donde hay que luchar y ver la forma de que no nos afecte esto, aquello de la otra parte, de la otra persona, del trabajo, del gobierno. Es cansado, es muy cansado, entonces el alma sí puede llegar a sentirse aprisionada, porque finalmente no vino a sentirse un cuerpo o directora de un cuerpo de carne y hueso, sino a manifestar los anhelos del espíritu. Por eso es que aquí nos dice el Maestro Cristo Jesús que vuestra existencia como almas humanizadas no estriba solamente en la manifestación grosera material, o sea, en sentirnos cuerpo, en nada más como almas así humanizadas, como servidoras del cuerpo,
Llegaréis al conocimiento de que el alma no es tan solo un centro registrador donde se acumulan vuestras experiencias, porque el alma también es un centro constituido por energías y vibraciones finitas más superiores a las que forman el cuerpo. Aquí es donde yo les comentaba que es el alma, el cuerpo semidenso de nuestro espíritu. Por eso aquí nos dice el Divino Maestro, porque el alma también es un centro constituido por energías y vibraciones finitas más superiores a las que forman el cuerpo de carne y huesos. Llegaréis al comprendimiento de que en el alma poseéis un reflejo de conciencia subjetiva y este se concretiza en el cerebro como un pequeño conocimiento que da origen a la conciencia humana, como esa conciencia material, mesamente concreta. Pero no somos solo eso, es un medio, me dicen así entonces. ¿Sois conscientes en cierta forma? ¿Estáis conscientes de vuestra vida como humanos? Ya sois conscientes de que vuestra vida no obedece tan solo a un accidente fisiológico. ¿Estás consciente de que en un camino amplio un camino amplio se está abriendo ante vosotros y deseáis recorrerlo? Pero os sentís inquietos en el inicio de esta senda que os llevará a la investigación profunda. Os sentís inquietos porque no comprendéis aún hasta dónde abarca mi enseñanza y el por qué he venido tocando estos temas y adentrándome en aquellos que vertidos para nosotros en forma sencilla están mostrándonos raíces de conocimientos muy profundos, pero a la vez muy sencillos dentro de la vida práctica. Y no le estoy cambiando las palabras, ¿sí, hermanos? Sino que esta palabra mostrándoos con doble O quiere decir mostrándonos. Pero pues es la que usamos actualmente, ¿no, hermano? Entonces la que repetí, la que dije yo, para que podamos comprender. ¿Os sentís inquietos también porque el cariz que ha tomado mi enseñanza no se ajustaba en principio a vuestras mentes? Y entre este mi auditorio, las mentes se han levantado formando murallas de duda infranqueable. Y otras se han levantado para decirme, maestro, es que la anatomía se enseña a los niños en las escuelas y nosotros ya no somos niños y de muy poco nos servirán esos conceptos. Y cada quien, vertiendo sus propios conceptos, fue mostrándome sus estados mentales de limitación también. Yo los tomé, mas no os contesté en el momento preciso en que mi enseñanza se vertía, porque yo soy la eterna respuesta a la incógnita de la mente humana. Soy la constante respuesta, y lo que no os respondo hoy, os lo responderé mañana, porque en el pasado, el presente y el futuro se funden en la eternidad de mi enseñanza. Pues hay cosas que luego queremos saber, pero si no entendemos primero desde el principio cómo queremos entender lo que sigue. Por eso el Divino Maestro dice que lo que no, dice, soy la constante respuesta y lo que no os respondo hoy, os lo responderé mañana. Porque el pasado, el presente y el futuro se funden en la eternidad de mi enseñanza. Nosotros ponemos el tiempo a como estamos viviendo en este mundo materializado. Vemos el pasado, el presente, el futuro. Y es un solo tiempo, es el tiempo de Dios. Por eso dice aquí, porque el pasado, el presente y el futuro se funden en la eternidad de mi enseñanza. He aquí por qué, haciendo esta aclaración, seguiré entregando los conceptos que marqué al principio en base a la lección de hoy. El alma, como centro registrador de las tantas experiencias que al ser ha venido acumulando, tiende también a la perfección de sí misma a través de las reencarnaciones.
en donde un día llegará a ajustarse a la conciencia cósmica del espíritu creador que la ha originado. El alma comandando el cuerpo, el alma comandando el cuerpo, vehículo de manifestación en el mundo de las formas tangibles, se ha degenerado al transcurso de vuestras tantas vidas. ¿Por qué? Me dicen aquí, ¿por qué se ha degenerado? Porque dejamos que llenamos el cuerpo de malos hábitos. Y si aquí el Divino Maestro nos está diciendo, el alma comandando al cuerpo. ¿Cómo va el alma comandada al cuerpo? Si está sin ese alimento que ella también anhela del espíritu, de las cosas de Dios, de las cosas elevadas, no puede, finalmente es cuando se siente atrapada, cuando ella debe comandar al cuerpo, pero en apariencia, cuando nosotros no le permitimos que se manifieste como un cuerpo semidenso que está para servirle al espíritu, no al cuerpo. Ahí es cuando el alma se empieza a degenerar y se siente atrapada. Por eso aquí nos dice, otra vez lo vamos a leer, el alma como centro registrador de las tantas experiencias. ¿Por qué ahí se queda en el alma? Cuando vamos a desglosar, el alma contiene al cuerpo causal, ¿sí? Ahí es donde queda todo grabado, en el cuerpo causal, ahí está en el alma, ahí se quedan todas esas experiencias. Por eso dice aquí, el alma como centro registrador de las tantas experiencias que al ser ha venido acumulando, o sea, al manifestarse en un cuerpo humano. Tiende también a la perfección de sí misma. Me dicen entonces, al irse desmanchando, al ir aprendiendo a ser verdaderamente un cuerpo del espíritu, al servicio del espíritu, no al servicio del cuerpo. Pero ella necesita algo más denso para manifestarse aquí en esta 3D, por eso necesita ese cuerpo de carne y hueso, ¿sí, hermanos? Dice, tiende también a la perfección de sí misma. Cuando se va desmanchando, hermanos, cuando va siendo y sintiendo los anhelos del espíritu, de su espíritu individual, a través de las reencarnaciones en donde un día llegará a ajustarse a la conciencia cósmica del espíritu creador que la ha originado, ¿sí? Cuando llegará a ajustarse se refiere a esa vibración alta elevada, a que realmente tenga ya no deseos sino anhelos, como un cuerpo semidenso de lo que somos, de esa esencia, presencia y potencia de Dios en nosotros, de ese espíritu individualizado. El alma comandando al cuerpo, por eso dice aquí, el alma comandando al cuerpo, vehículo de manifestación en el mundo de las formas tangibles, se ha degenerado al transcurso de vuestras tantas vidas. ¿Y cómo puede comprenderse el estado degenerativo del alma? Sencillamente, dentro del grado de densificación que la misma observa. Ya no es el alma de hoy el centro emotivo de un estado perfectible, cual fue al principio. Ya no es el alma de hoy la vibración finita que un día se originó por la potencia creadora del atributo mental del espíritu. Ayer el alma era más diáfana, cuya emotividad no se había degenerado, pero al paso de las vidas registradas en la misma, se han venido acumulando vibraciones de todos los órdenes. Aquí me dicen que es cuando estamos encarnación tras encarnación dedicándonos nada más a lo material, a los deseos, en lugar de ir desmanchando el alma, al irnos corrigiendo en hábitos, en conductas más espirituales,
pesadas, pues la vamos degenerando hasta con esos malos hábitos, pues vamos degenerando el alma, y toda esa degeneración la manifiesta en el cuerpo de carne y huesos. Y hermanos, esto pues me lo están pasando los guías espirituales que están aquí conmigo. ¿Cómo es que en el alma se acumulan o sea, las vibraciones de todos los órdenes? ¿Cómo es que la misma registra las emotividades del medio? ¿Por qué se ha densificado actuando sobre el cuerpo? Estas incógnitas tienen su respuesta en la misma forma en que el alma ha vivido a su paso por la tierra, no ajustándose a las leyes universales, siendo así como un alma rebelde. Se ha densificado también por la alimentación carnívora, por el cúmulo de acciones innobles cometidas. Se ha degenerado también por los tantos rumores estridentes en los cuales las almas encarnadas se solazan, por la vida placentera que consideran que el mundo les ofrece. O sea, almas encarnadas que no se sienten parte de esa chispa divina, sino que se van sintiéndose cuerpo y se solazan, o sea, se gozan estar en esa vida, entre comillas, placentera, que consideran que el mundo les ofrece, este mundo oropelesco, el mundo de las formas, de aquellos vicios del cuerpo, porque recordemos que el alma es una energía sensitiva, pero sensitiva que a los deseos o a los anhelos, ¿sí, hermanos? Por eso también le llaman el alma el cuerpo de los deseos, ¿sí, hermanos? Entonces, cuando está degenerándose, cuando está no al servicio del espíritu, sino al servicio del cuerpo. Y bueno, dice, y respondiendo a esas interrogantes, iré explicándonos lo siguiente. He hablado de la densificación del astral, por medio de los pensamientos innobles creados y plasmados. He dicho también que el astral se densifica por la alimentación carnívora. He explicado que el aura del animal sufre una metamorfosis al entrar en contacto con vuestra propia aura, y os decía que así como se degenera el campo magnético, donde las células se mueven, en la misma forma se degenera todo el conjunto. Ahora, ¿en qué sitio del cuerpo físico colocarías el alma para que no sufriese la contaminación del cuerpo astral lleno de impurezas? ¿En qué sitio creéis que se encuentra el alma? El alma debéis situarla en la periferia del cuerpo astral y vibrando al mismo tiempo sobre todos los órganos del cuerpo físico en general. El alma sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas. Aquí me dicen, amados hermanos, que ese cuerpo astral es el cuerpo causal, ¿sí? Es lo mismo, hermanos. Y pues, de acuerdo a lo que estemos grabando, porque todo ahí se queda grabado en ese cuerpo causal, pues de allí por eso nos dice el Divino Maestro, dice, el alma debéis situarla en la periferia del cuerpo astral y vibrando al mismo tiempo. Así como esté denso ese cuerpo astral o cuerpo causal, así es como el alma se sentirá también, vibrará, ¿sí? Y aquí el final de este párrafo dice, el alma sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas. El alma, recibe la potencia del espíritu, ¿sí? De nuestro espíritu, como espíritus individuales. ¿Por qué dice aquí que sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo?
Es como cuando vamos a suponer que para que no le llegue directo la luz a nuestra red eléctrica, hacia todos nuestra luz de nuestra casa tiene cables, ¿no? Por dentro de las paredes, esos cablecitos metidos en esos tubos o mangueras que están tapadas, que quedan tapadas con un aplanado, ¿sí? Y que ahí hay esos enchufes, esos conectores, ¿sí, hermanos? Donde se conecta el apagador, se prende, se apaga la luz. Bueno, ahí vamos a hacer este símil para poder comprender esta partecita de este párrafo tan hermoso de esta enseñanza. Porque recuerden bien, dice, el alma sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas. ¿Cómo vamos a comprender este hermoso parte del parrafito? Les decía yo, les hablaba de esa red eléctrica interna, de esos cables internos de nuestra casa, de donde vivimos. Para que no nos llegue de golpe la luz de esa compañía que nos abastece, bueno, esta compañía pone un transformador, ¿sí? En esta calle donde nosotros estamos, más o menos a mitad de la calle hay un transformador. Este recibe toda la carga. Hagan de cuenta, vamos a ver si me puedo dar a entender. El transformador vamos a poner que es el espíritu. Y él, para que toda esa corriente eléctrica, toda esa energía, toda esa potencia de él como espíritu, necesita del alma. El alma, el símil, vamos a ver cómo llega la electricidad con menos fuerza para que no llegue con tanta potencia a la luz a nuestro hogar. Pues es gracias a que el transformador recibe toda esa potencia y él la va adecuando, va como atenuando esa energía, esa potencia, para que no llegue a esa potencia tan fuerte, sino ya atenuada a nuestra red eléctrica de nuestra casa y no vaya, por ejemplo, a quemar algunos enseres domésticos. ¿Sí, hermanos? Es eso lo que significa un transformador a nivel básico en la energía eléctrica en nuestra casa. Entonces les decía yo, vamos a agarrar como un símil para que podamos entender cómo está actuando el alma, ¿sí? Entonces esa gran potencia que como espíritus que somos, la recibe como, dice aquí, ya puse ese ejemplo, lo que es el transformador. ¿Por qué existe el transformador? Cómo es que él atenúa esa fuerte energía, esa potencia, para que llegue tranquilita y nos sirva esa electricidad a nuestro hogar. Dice, el alma debéis situarla en la periferia del cuerpo astral, o sea, como quien dice afuerita. Por eso digo que contiene al cuerpo astral o causal, ¿sí, hermanos? El alma debéis situarla en la periferia del cuerpo astral y vibrando al mismo tiempo sobre todos los órganos del cuerpo físico en general. El alma sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas. Vamos comprendiendo. Entonces, con este ejemplo quizá un poco burdo, pero sí comprendemos cómo es que ella es capaz de recibir toda esa energía del espíritu, de nuestro espíritu, y la atenúa de manera que pueda llegar bien
sin que nos achicharre el cuerpo físico, el cuaternario, esa energía potente de nuestro espíritu, de lo que somos, ¿sí? Por eso aquí dice el Divino Maestro, dice, el alma sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas, ¿sí? Por eso dice al principio de este párrafo, te voy a leer completo. El alma debéis situarla en la periferia del cuerpo astral y vibrando al mismo tiempo sobre todos los órganos del cuerpo físico en general. El alma sirve al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas. Entonces nosotros como alma somos, hagan de cuenta, ese transformador que es capaz de llevar esa energía a nuestro amado cuaternario a sobre todos los órganos del cuerpo físico en general, para darle esa vida, para darle ese sustento, ¿sí, amados hermanos? Nuestro espíritu, entonces, es el sustento de nuestra alma y esta a su vez atenúa esa energía potente para que llegue así en esa atenuación, llamémosla así, que ella hace para que llegue bien a nuestros órganos, ¿sí, hermanos? Ahí es donde nos decía el Divino Maestro en la tercera lección, si no me equivoco, cómo es que nuestro espíritu sustenta a nuestras células, a nuestros órganos. Nuestros órganos están conformados de células, ¿sí, amados hermanos? No vamos a desglosar así que el protón y que el electrón y eso, porque ya vamos, es un poquito aparte, no nos vamos a... Es parte del mismo tema, ¿sí? Pero no nos vamos a desviar, porque es muy importante esta explicación sencilla que les doy del bendito transformador, ¿sí, amados hermanos? Entendemos entonces que el símil del transformador, ese transformador recibe, es el alma, ¿no, hermanos? El cuaternario es la casa, ¿sí? El cuerpo físico es la casa, ¿sí, amados hermanos? Vamos comprendiendo esta bendita enseñanza tan hermosa con este ejemplo del transformador y la casa, ¿sí, amados hermanos? El transformador recibe esa energía, ¿verdad? De algo más potente, ¿verdad, hermanos? De ese ser supremo. Ella es capaz entonces de servirle al espíritu a manera de resistencia para mediar la potencia del mismo en el mundo de las formas concretas, o sea, en esta tercera dimensión. ¿Sí, amados hermanos? Bueno, el alma es un centro, por eso, de vibraciones finitas, mas no infinitas. El alma es una creación mediadora de la naturaleza abstracta, entre la esencia y la substancia. La esencia es el espíritu y la substancia es la materia, porque toma forma, ¿sí, amados hermanos? La energía del gran Ser Supremo es la esencia la esencia es el espíritu, ¿sí? Esa energía bendita y que se va transformando en substancia porque está en la materia. Es el sustento, ¿sí, amados hermanos? En la materia. Leo esta parte completita, hermanos. Vamos a ir comprendiendo más y más conforme vayamos avanzando en estos párrafos, cuando nos dice el amado Maestro cada palabra, ¿sí? Leo otra vez este párrafo. El alma es un centro de vibraciones finitas, mas no infinitas. El alma es una creación mediadora de la naturaleza abstracta, de lo espiritual, se refiere cuando dice de la naturaleza abstracta, entre la esencia y la substancia. La esencia es el espíritu y la substancia es la materia. ¿Sí, amados hermanos? Ya sabemos entonces qué es la esencia y qué es la
importancia, ¿sí? El espíritu es la creación infinita e inteligente en donde se funde la sabiduría del universo. Por esta razón, el alma emanada del mismo fue perfecta en cierto grado y responde a la constitución energética sutil. Aquí tenemos la explicación a la constitución del alma y el espíritu, siendo una energía quinta esenciada. No debéis confundirlo con el alma, ¿sí? O sea, el espíritu es punto y aparte. Por eso dice luego el Divino Maestro, si es ya un avance el que te sientas alma, porque pues ya no nos sentimos cuerpo. Esto es maravilloso, es un gran paso, amados hermanos. Les leo otra vez este párrafo. El espíritu es la creación infinita e inteligente. Infinita e inteligente, en donde se funde la sabiduría del universo. Por esta razón, el alma emanada del mismo fue perfecta en cierto grado y responde a la constitución energética sutil, o sea, ella es capaz de captar eso infinito, eso abstracto, ¿sí, hermanos? Por eso decíamos que es el vehículo o el cuerpo semidenso del espíritu. Aquí tenemos la explicación a la constitución del alma y el espíritu, siendo una energía quinta esenciada, no debéis confundirlo con el alma, ¿sí, amados hermanos? Entonces aquí ya nos está quedando claro espíritu, alma, cuerpo causal o astral, ¿sí, amados hermanos? Bien, ¿en qué estriba la degeneración del alma? Ya lo he explicado, que ésta se ha ido procesando por la misma densificación del astral y a través de la alimentación. Pues el alma, que potencializa constantemente el cuerpo, va recogiendo cuanto creáis con el pensamiento, o sea, de crear, cuando dice aquí cuanto creáis, de crear, ¿sí? Dice otra vez esta partecita, pues el alma que potencializa constantemente el cuerpo, va recogiendo cuanto creáis con el pensamiento, cuanto viváis y ejecutáis. La palabra pronunciada con doble sentido origina potencias destructoras y éstas se plasman en el astral con repercusión para el alma, o sea, y estas se plasman en el cuerpo causal o en el astral con repercusión para el alma, pues porque le evita a el alma que ella pueda captar para lo que ella es, captarlo, las cosas infinitas, ¿sí, amados hermanos? Por ser cuerpo o vehículo de nuestro amado espíritu, ¿sí? ¿Y cuál es esa palabra pronunciada con doble sentido? Pues el albur, ¿no, hermanos? El sarcasmo también, ¿no? Fíjense hasta dónde estamos manejando la energía bendita en forma equivocada. Y todo eso se plasma en el cuerpo astral o causal, ¿sí, amados hermanos? Para que no vayamos a confundir el cuerpo causal o astral con el cuerpo etérico o vital, ¿sí, amados hermanos? Mas estas creaciones nocivas son la consecuencia humana, porque desde el momento en que desea hacer el mal y herir con la palabra,
es el consciente anímico del ser el que está actuando. ¿Y en dónde sitiarías, sitiarías la conciencia? ¿No querrá decir situarías? Bueno, voy a leer este parrafito completito sin interrumpir. Mas estas creaciones nocivas son la consecuencia humana, porque desde el momento en que desea hacer el mal y herir con la palabra, es el consciente anímico del ser, y aquí dice ser con minúsculas, ¿sí? El que está actuando. ¿Y en dónde sitiarías la conciencia? Cuando nos habla aquí que es el consciente anímico del ser, y ser con minúscula, pues es ese bajo yo, es el que está actuando, más no nuestro espíritu, porque recordemos que nuestro espíritu pues no tiene esos malos deseos, esas malas intenciones, porque viene como creación, como de una, capta esa potencia perfecta del Padre Todopoderoso como espíritu individual. Entonces, cuando nos enojamos, cuando juzgamos, criticamos, cuando usamos el doble sentido, ahí está esa mala intención, esa mala voluntad, y pues ahí no está actuando el espíritu, porque si el espíritu anhela, no desea, pues no está actuando el espíritu. Si el espíritu anhela dar, pero dar bueno, no negativo, entonces ese bajo yo es el que está actuando en este caso. Yo os digo lo siguiente: la conciencia humana debéis considerarla como un reflejo de conocimiento que se concretiza en el cerebro del individuo. Mas no quiero deciros que ahí sitúes la conciencia, porque esta no es un objeto. La conciencia humana es un reflejo de conocimiento despierto, y todo conocimiento se concretiza en el cerebro, y ahí se realizan, en ese órgano tan importante donde se registra lo que observáis en la vida diaria, como lo que hacéis o lo que escucháis. Sí, un ejemplo de esta parte donde dice que y todo conocimiento se concretiza en el cerebro. Conocimiento, por ejemplo, el que aprende a manejar, ya sea una bicicleta, una motocicleta, llamémosle un coche, ¿sí? de 4 ruedas, sea la marca que sea, chiquito o grande. Cuando aprende a la persona a manejar ese vehículo, luego actúa como en automático, porque ya tiene ese conocimiento ahí grabado a nivel neuronal. Eso es un conocimiento concreto, por eso dice aquí, y todo conocimiento se concretiza en el cerebro y ahí se realizan, en ese órgano tan importante donde se registra lo que observáis en la vida diaria, como lo que hacéis o lo que escucháis, ahí se va quedando grabado a nivel cerebro, a nivel neurona. Si no tuvieseis cerebro, no podríais precisar los rumores exteriores y de dónde provienen, qué los produce y a qué distancia se encuentran. Y asimismo, si no tuvieseis el alma, con ese reflejo de conciencia subjetiva que se proyecta hacia la materia, no podríais precisar ninguno de los rumores del medio. El alma posee conciencia subjetiva, en cambio, el espíritu posee conciencia objetiva. Y para que se haga latente en la vida humana la conciencia objetiva, hay que profundizar en el estudio de sí mismo. Y cuando el individuo entre en posesión de su conciencia objetiva, éste podrá comprender de dónde ha venido y hacia dónde va, cuál es el peregrinaje que le espera y cuál es la meta que hará suya a través de la evolución. Cuando el humano se empieza a ocupar de esa parte espiritual, de esa mente espiritual, de esa mente abstracta que viene de conocerse a sí mismo,
como lo está diciendo aquí el Divino Maestro. Voy a leer otra vez este párrafo. El alma posee conciencia subjetiva, en cambio el espíritu posee conciencia objetiva, y para que se haga latente en la vida humana la conciencia objetiva, hay que profundizar en el estudio de sí mismo. Y cuando el individuo entre en posesión de su conciencia objetiva, éste podrá comprender de dónde ha venido y hacia dónde va, cuál es el peregrinaje que le espera y cuál es la meta que hará suya a través de la evolución. El alma, como una energía de emotividad registradora, como un centro sensible donde se graban las manifestaciones que en la materia vive, utiliza parte de su conciencia subjetiva para comandar la materia. Mas, aquí hago un paréntesis para explicar lo siguiente, porque muchos han situado el alma en el cerebro, otros en el corazón y otros la confunden con el espíritu. Y ambas son cosas muy distintas. Los positivistas han dicho: nunca la ciencia ha podido registrar la existencia del alma. La medicina también ha dicho: en ningún rincón del cuerpo humano hemos encontrado donde se aloje el alma. Mas esta, siendo un principio abstracto, tiende a manifestarse a través de un universo concreto, y el cuerpo es la prolongación del alma, y por medio de su conciencia subjetiva también utiliza los órganos del cuerpo. Ejemplo: vosotros consideráis que los oídos son tan solo pequeños audífonos con la perfección maravillosa en los órganos internos que captan las vibraciones que os circundan. Mas los oídos en su mecanismo interno son algo más que eso. Y así como el cerebro, tenéis glándulas que registran las vibraciones cósmicas. En los oídos tenéis minúsculos y sensibles cartílagos comandados por la acción directa de los centros nerviosos, que registran la variación de todos los rumores y los clasifican. Y ese registro que el oído observa no se queda acumulado, porque la misión del oído es tan solo la de recoger en el exterior todos los rumores, mas solamente podéis registrar hasta cierta distancia, porque no podéis percibir los que se producen más allá de la jurisdicción de vuestra sensibilidad auditiva. O sea, si tiene cierto límite, ¿no, hermanito? Los rumores que están fuera del alcance de vuestra sensibilidad álmica no los registráis, y solamente recogéis los que están cerca, y que por ser vibraciones groseras, graves o agudas, hieren la sensibilidad de vuestros tímpanos. Cuando alguien eleva mucho su volumen, ¿no? Le sube mucho el volumen de su aparato, de su altavoz, ¿no? Que los tamales y que si los helados de no sé qué, y ay, sí lastiman. El tímpano es una pequeña membrana que lleva el registro de cuánto en el exterior se produce, y es la parte más delicada del oído, pero no escucháis con él. Este órgano, siendo de extrema sensibilidad, es el que clasifica las vibraciones del medio y las transmite al cerebro, donde se concretiza ese tipo de onda. Y es cuando os dais cuenta del objeto que proyectó aquel ruido, de la distancia y el por qué fue originado. Podéis ver sin tener los ojos abiertos, y esto os dice que el alma, teniendo un reflejo de conciencia, con letra mayúscula la C, y esto os dice que el alma, teniendo un reflejo de conciencia con inteligencia, comanda al cuerpo, y por lo mismo se va acumulando en esta, cuando experimentáis en el diario vivir. Por eso es de importancia no tan solo conservar la salud del cuerpo, sino también la del alma. Y me dicen que acordémonos que también las emociones negativas no gestionadas también se van guardando en los órganos, y acciones también hechas con el cuerpo, ¿sí, hermano?
Si la salud del cuerpo podéis obtenerla mediante la alimentación sana, la salud del alma se alcanza también mediante el equilibrio hacia la ley del bien. ¿Sí? Por eso decía yo que las acciones también dañan el alma y de ahí se traspasa a, pues es el cuerpo causal donde queda todo grabado, pero todo eso se manifiesta, todo eso que queda ahí grabado se manifiesta en el cuerpo físico. Si la salud del cuerpo, otra vez, si la salud del cuerpo podéis obtenerla mediante la alimentación sana, la salud del alma se alcanza también mediante el equilibrio hacia la ley del bien. Las funciones del alma son de trascendencia sobre el cuerpo, porque el alma no fue creada para que dierais pie a la fabricación de mitos que desorientan la vida de las mismas almas cuando éstas se encuentran encarnadas, o bien para que después de abandonar el cuerpo físico tenga esa misma alma un fin nada glorioso. Cuando la atamos a la rueda del samsara, ¿sí, hermanos? Porque así como el físico ha sido originado en la tierra y le rinde tributo a la misma, es con un objeto superior para bien de la evolución de los reinos elementales. Y no existiría ninguna sabiduría en las leyes del Creador si el alma hubiese sido creada para vivir ociosa después que ha dejado el cuerpo sobre la tierra, o bien que fuese a entonar loas en la eternidad, o también que fuese a vagar en el espacio sin destino, o que después del tránsito terrestre fuese a los tormentos eternos. Si así sucediera, esto no sería sabio dentro del plan supremo. Por eso no existe el purgatorio. Y hermanos, todas esas cosas que son mitos, aquí lo ha dicho el Divino Maestro, lo acabamos de leer, ¿sí? Todo esto son lo de los mitos a los que se refiere el Divino Maestro, porque cómo vamos, aquí cuando nos dice el Divino Maestro, dice, o que después del tránsito terrestre fuese a los tormentos eternos, a lo que se le llaman infierno, ¿no? Allá me imagino el alma así con esa imagen del cuerpo que acaba de dejar en la tierra, chamuscándose y brincando, ¿no? Ahí de que, ay, no me vaya yo a chamuscar y nunca se chamusca, porque siempre está brincando o se chamusca y ahí queda, o sea, en lo que se llama infierno, y recordemos que eso es un estado mental, no un lugar, pero hay personas que quizá todavía crean que el infierno existe como un lugar y no como un estado de conciencia. Por eso lo llama mitos del Divino Maestro, porque también cuando aquí dice, si el alma hubiese sido creada para vivir ociosa después de que ha dejado el cuerpo sobre la tierra, y esto lo dicen muchos todavía lo dicen, ¿no? Cuando llevan a este cuerpo físico a la tierra, ya sea en ataúd o pues cremado, ¿no? Hecho ceniza, descanse en paz, ¿no? Esa es la frase, descanse en paz y luzca para él la luz perpetua. O sea, es como decir, pues ya, descansa en paz, ya, o sea que descansa. Cuando hay mucho que hacer, aquí y allá, porque como es arriba es abajo, ¿cómo nos imaginamos a un alma ociosa? Que descanse en paz ni que nada, entonces la vida sigue, la vida continúa. Es importante que lea esta partecita nuevamente. Cuando dice, porque así como el físico ha sido originado en la tierra y le rinde tributo a la misma, es con un objeto superior para bien de la evolución de los reinos elementales. ¿Por qué? Porque se convierte también para fertilizar, ¿sí? Convertirse en abono en la madre tierra para ayudarle aquí a los reinos elementales, al reino mineral, al reino vegetal, ¿sí?
y no existiría, y bueno, también al elemento agua, porque el elemento agua tiene minerales, ¿cierto? Y no existiría ninguna sabiduría en las leyes del Creador si el alma hubiese sido creada para vivir ociosa después que ha dejado el cuerpo sobre la tierra, o bien que fuese a entonar loas en la eternidad, así como aquellos angelitos, ¿no? Que están ahí, aleluya, aleluya, ¿no? Así se imaginan también. O también que fuese a vagar en el espacio sin destino. ¿Y por qué dice también esta parte así el maestro? Porque hay hermanos que están muy preocupados y llorosos porque su ser querido ya no está aquí en este plano y sentirá que está sufriendo, que está vagando, que no tiene luz, cuando no es así, porque dice el Divino Maestro, si así sucediera, esto no sería sabio dentro del plan supremo. Entonces, no es así, hermanos. El alma tiene un destino superior trazado en la evolución que la conducirá a su perfección. Entre tanto, hoy obedece a la relatividad en cierta forma, pero se fundirá en la eternidad del tiempo perfecto, cuando se acople a la sabiduría del espíritu que la ha creado. Aquí espíritu está con E mayúscula, ¿sí, amados hermanos? Cuando el amado maestro habla de espíritu individual es con E minúscula, espíritu. La misión del alma sobre el cuerpo es muy grande, pues si no tuvieseis alma no tendríais la emotividad que os lleva a sentir, a gozar, a reír, a llorar, en fin, a poseer esa gama profusa de sentimientos humanos. Pero también esa misma emotividad la ha llevado a degenerarse. Cuando no tenemos control de las emociones, cuando las emociones pareciera que nos manejan, amados hermanos, también es cuando se degenera, se desgasta el cuerpo emocional y asimismo esas emociones negativas a nivel energético pasan al cuerpo etérico, que es el cuerpo vital, cuerpo también se puede decir semi sutil, semidenso, sí, hermanos, el cuerpo vital o cuerpo semidenso o cuerpo etérico, también así lo conocen, ¿sí, amados hermanos? Esa es una forma también de degenerarla, hermanos, porque todo ello pasa al alma, ¿sí? Recordemos que el alma contiene al cuerpo causal, ¿sí? O astral, como aquí nos dice el amado maestro. El alma se ha degenerado también por las múltiples vibraciones groseras del medio, por los ruidos estrambóticos cuyas ondas hirientes están fuera de la sintonía suprema y éstas han empañado ese cuerpo sensorial. Si el alma es el cuerpo sensorial del sensitivo del espíritu, pero no la dejamos ser porque la llenamos de esos ruidos estrambóticos, de aquí de la tercera dimensión, también se desgasta el cuerpo vital, me están diciendo. El alma ha registrado esas ondas groseras mediante el oído físico, y ese registro de ondas, recorriendo en una fracción de segundo el sistema nervioso, van produciendo en el cuerpo cierto estado de emotividad y con gran rapidez ese registro se concretiza en el cerebro de inmediato, dándonos la idea exacta sobre la clase de vibración o el tipo de rumor y la distancia en que éste se produjo. Por ejemplo, esa musiquita es especial, aunque no lo creamos, para ayudar a estimular la glándula pineal, la glándula pituitaria, las glándulas que a nivel físico están en el cerebro, pero que tienen una labor muy importante, como ya lo dijo aquí en párrafos anteriores el Divino Maestro, ¿sí, hermanitos? Para esa comunicación con el gran macrocosmos. Yo decía luego, ¿cómo aguantan, no? A veces por un negocio, aquellos que venden discos, ¿verdad? ¿Cómo soportan tanto tiempo esa música? ¿Cómo están hasta dañando a nivel físico sus oídos, a nivel físico su cerebro, cerrándose entonces a lo abstracto, porque están totalmente en esas ondas groseras, en esas bajas vibraciones?
Igual sucede al captar las vibraciones producidas por las palabras altisonantes, o sea, las groserías, ¿no, hermanos? Aquí lo dice finamente el Divino Maestro, palabras altisonantes, o sea, las que usamos, que no debemos usar, hermanos, debemos de limpiar nuestro léxico. Igual sucede al captar las vibraciones producidas por las palabras altisonantes. Si no tuvieseis cerebro, no podríais deducir la capacidad del insulto, porque esa palabra no tan solo está formada por letras que la componen, sino que primero es pensada, luego se expresa con la idea de insultar, y con la rapidez que actúa el pensamiento, hijo de la mente desgobernada, se plasma y la palabra se concretiza en onda sonora en el exterior. En esa forma, el oído de aquel a quien fue dirigido el insulto capta la vibración, pero este tipo de energía vibrante no tan solo se capta por el oído físico, porque esa palabra llena de energías destructivas se capta también mediante la sensibilidad del alma, porque es el cuerpo sensitivo, sí, hermanos, tanto del cuerpo físico como del espíritu. Entonces, la intención, la voluntad, cuenta mucho aquí. Por eso dice el Divino Maestro, piensa bien, siente bien, habla bien y actúa bien, porque lo que de tu mente brote lo verás manifestado en tu aquí, en tu ahora, en tu alrededor, en tu cuerpo, ¿sí, hermano? Nunca debéis concebir que el alma se encuentre aprisionada bajo el cuerpo astral, mas sí situadla en la periferia del mismo. El cuerpo astral no es tan solo un cascarón que siga manifestándose después que la materia ya no existe. Esta aclaración va para aquellos que aseguran que las almas no pueden comunicarse mediunímicamente después que han dejado el cuerpo físico, y aseveran que las almas ya no vuelven, o sea, aseguran que las almas ya no vuelven porque ya no existen y solo se trata de cascarones astrales. Está profundo esto, hermanos, hay que irlo analizando. Porque aquí hay equivocaciones de los hermanos que se confunden, por eso es importante hablar de que es que el cuerpo etérico o vital, que es parte del cuaternario, lo confunden con el cuerpo astral, que es lo mismo cuerpo causal, y eso pues nunca va a ser un cascarón, nunca, no se borra, porque ahí contiene todo, es como, podría yo decirle un ejemplo burdo, nuestro archivo, nuestro expediente personal, ¿sí, hermano? Pues no, ¿cómo se va a borrar eso? No debe de ser. Entonces, lo que sí es para los hermanos que dicen que solo se trata de cascarones astrales cuando lo ven, cuando ya dejó el cuerpo, pues lo que ven es el cuerpo, no es el cuerpo astral, que es el cuerpo causal, es el cuerpo etérico o vital, que ese es el que más rápido lo que es el cuaternario, es el que más rápido se desaparece, llamémoslo así, porque recordemos que el cuaternario es un cuerpo temporal, es un cuaternario, es temporal, es perecedero, no es parte de lo imperecedero que somos, ¿sí, hermanos? Vamos así a repasar y a volver a escuchar, a hacer apuntes, hermanitos, para que vayamos entendiendo esto, ¿sí? Porque entonces lo que pueden asegurar es que es el cuerpo etérico o vital el que se va a deshacer, es que ahí contenía toda esa energía, le daba el cuerpo astral, no, el cuerpo, perdón,
el cuerpo etérico se le llama también cuerpo vital porque es el que capta tanto todas las energías. Por ejemplo, si nos enojamos, pues afectamos al no manejar las emociones con esa energía baja, estamos desvitalizando al cuerpo vital o cuerpo etérico, sí que es parte del cuaternario. Entonces, cuando alguien va a dar un paseíto al cerro, al bosque, a la naturaleza, tan solo cuando salimos de casa caminando, está el aire, los elementos, ¿sí? Y de repente le corremos al agua, a la lluvia, pero ella nos vitaliza, nos limpia. El sol limpia el cuerpo vital o semi etérico y lo fortalece también. Por eso hay muchos que contaba hace poco, recuerdo que alguien se quejaba de por qué una persona pues estaba mucho tiempo en el sol y le gustaba estar mucho tiempo en el sol porque el sol revitaliza, el sol limpia, el sol purifica, el sol pues desaparece virus, bacterias. Entonces, cuando el sol toca el cuerpo vital, el cuerpo etérico, pues lo está limpiando, lo está purificando, le está recargando de energía, ¿sí? Entonces, ese cuerpo está con cierta energía, ya sea muy densa o muy abstracta, según cómo esté comportándose, viviendo la persona también. Y al ya no darle esa vitalidad también al cuerpo físico, pues por eso el cuerpo ya no recibe esa energía y pues ya se va a la tierra, ya ahí terminó su misión el cuerpo físico. El cuerpo físico que forma parte de lo que es el cuaternario, vehículo mental, emocional, vital o etérico y físico. El físico es el que es hasta el último, es el que más se tarda en desaparecer, pues cuando no lo creman, ¿sí, hermanos? Cuando está en un ataúd, pues sí se tardan mucho, me consta. He visto cómo sacaron un cuerpo de un ataúd, ya tenía, me parece que un poco más de 7 años de haber estado como restos mortales en un ataúd y pues los cementerios sí autorizan, al parecer después de 7 años o a los 7 años, trasladar los restos de mortales a otro panteón, ¿verdad? Por ejemplo, yo hice ese trámite hace mucho tiempo y pues sí vi cómo, ese cuerpo fue dejado por un alma cuando yo tenía 10 años de edad y yo fui a hacer ese trámite cuando yo tenía un 20 o 21 años, ¿sí? Entonces fueron más de 7 años que estuvo esos restos mortales en cierto panteón, en un ataúd, y cuando me pidieron que hiciera el trámite para trasladarlo de un cementerio público a uno privado, pues sí me tocó recibir esos restos porque yo hice ese trámite y vi pues ya estaba todo descarnado, o sea, ya no tenía carne, era el esqueleto ya deshaciéndose, pero pues sí había completos todavía unos huesos y ya nada de carne y el cabello sí largo, y ese cuerpo masculino pues nunca usó esa alma, el cuerpo, en ese cuerpo el cabello largo y estaba larguísimo. Pues sí fue sorprendente para mí, impactante
enfrentarme en aquellos tiempos en lo que llamábamos la muerte, ¿no? Y vemos que ahorita estamos estudiando entonces qué es lo perecedero, qué es lo imperecedero en nosotros como almas, como espíritus y hermanos. Y por eso, si un cuerpo físico lo creman, lo llevan a un crematorio, pues obviamente no va a pasar por esa experiencia, esos restos mortales. Pero sí le va a rendir tributo a la Madre Tierra porque de ahí tomó todo para formarse. Entonces sí es bueno que no se guarden, es una recomendación muy aparte, que no se guarden esas cenizas, porque hay que dar, pues, de lo mucho que nos da nuestra Madre Tierra, pues devolverle, ¿no, hermanos? Un poco a través de que este cuerpecito que es, un día se lo comerán los gusanos, como dicen por ahí, pues que le rinda tributo, ¿no? Que le regresemos un poco de lo mucho que nos da nuestra Madre Tierra. Bueno, como que ya me fui por otro lado, pero es parte de lo mismo, benditos hermanos. Nunca debéis concebir que el alma se encuentre aprisionada bajo el cuerpo astral. Esa parte ya la leí. Si no tuviese... el alma se ha ido degenerando también por la acción de las estridencias de la música y por el cúmulo de emotividades pasajeras. La pureza de la misma se ha ido perdiendo también por la degeneración del oído, a través del mal uso que se le ha dado a la vista y del olfato, porque estos sentidos actúan en el cuerpo a través de la sensibilidad del alma. Si no tuvieseis alma, esos 5 sentidos serían insensibles. En la misma forma, si no tuvieseis cerebro, no podríais concretizar las ideas que se captan en el medio a través de los sentidos físicos, cuando usamos la mente concreta, no la mente abstracta, ¿sí, hermanos? Porque habla de los 5 sentidos que son muy limitados, comparándolos con los sentidos del espíritu. Si no tuvieseis cerebro, nunca podríais concebir el porqué de los objetos que os rodean y sus múltiples usos, mas el alma, obrando con tanta inteligencia, va dándoos, o sea, nos va dando la sensibilidad y el aprendizaje que debéis tomar, tan solo por asociación de ideas que pasan a concretarse en el cerebro. Porque los pensamientos están hechos ¿de qué? De ideas. ¿Sí, hermanos? Y se llegan a concretar en el cerebro. Si en una calle contempláis una escena cualquiera, bien sea agradable o desagradable, sin el alma no tendríais la capacidad sensible para distinguir lo uno del otro, pues en la misma forma sabéis que las cosas os agradan, que halagan vuestra vista, el oído y sentís la emoción interna, porque también el alma es la que se encarga de registrar todo ese tipo de emotividades que pasan al cerebro en sucesión de ideas con el cuerpo causal o astral, ¿sí, hermanos? El cerebro tiene funciones de suma importancia y este concretiza cuanto observáis con la retina física. Muchas veces suele ocurriros que de momento no comprendéis el porqué de las cosas y después de una fracción de tiempo el razonamiento interno os da la solución completa. Esta reacción se suscita en el alma y esta a su vez la transmite hacia el cerebro, que viene a razonar la idea nacida en el subconsciente, siendo entonces cuando entendéis plenamente lo que antes parecía difícil. En el cerebro tenéis una minúscula zona denominada memoria y en vuestra alma también tenéis un archivo maravilloso donde se van memorizando los acontecimientos de todas vuestras vidas. Ya estamos entendiendo aquí a qué se refiere el Divino Maestro, el cuerpo astral o cuerpo causal, ¿sí, amados hermanos? Por eso es que eso nunca va a desaparecer, porque ahí se está. Por eso decía, ¿verdad? Hace ratito, ese archivo personal de cada uno, ¿sí?
leo otra vez esta partecita. En el cerebro tenéis una minúscula zona denominada memoria a nivel físico, ¿sí, hermanos? Hecha de ramificaciones nerviosas, sensoriales, ¿verdad? Neuronas, ramificaciones neuronales, ¿sí, hermanos? Y en vuestra alma también tenéis un archivo maravilloso donde se van memorizando los acontecimientos de todas vuestras vidas. ¿Sí, amados hermanos? Vuestra memoria física tiene la limitación de la materia, pero la memoria álmica, o sea, el registro que se lleva en el subconsciente, no está limitado. Y si con el cerebro no alcanzáis a comprender muchas veces lo que escucháis, porque no alcanzó a grabarse en la memoria física, vuestra memoria astral sí lo retiene todo. Hasta cuando vamos caminando por la calle y damos una patadita a una piedra o a un animal, o una mala mirada, una mala palabra, o una bonita palabra, acción, reacción, sarcasmo, palabra altisonante, todo eso ahí se va quedando grabado, amados hermanos. La memoria astral guarda celosamente lo que en la memoria física se aprende. Por eso he repetido que el alma en sus funciones sobre el cuerpo es vastísima y la manera de conservar la limpidez y el equilibrio en la misma es no densificarle más, ya que obedece en su constitución a las vibraciones finitas y éstas se han fundido entre las vibraciones groseras que la han degenerado, así como también ha sido degenerada por la emotividad vivida y las estridencias de los ruidos distorsionados. Yo no podría decir que el alma esté llena de pecados, así entre comillas. Yo no catalogo esas equivocaciones como pecados, entre comillas, porque ya es tiempo que situéis en un ángulo más amplio esos errores. O sea, los errores aquí, la palabra pecado significa errores, ¿sí, hermanos? Por eso vuelvo a leer completito. Yo no podría decir que el alma esté llena de pecados. Yo no catalogo esas equivocaciones como pecados, porque ya es tiempo que situéis en un ángulo más amplio esos errores, a los que yo llamo equivocaciones, que son rectificadas mediante la ley de la reencarnación. Pero es tiempo que dejéis en paz esas palabras de raíces tan superfluas que son producto de una retórica estudiada. Mas, sí os digo, la acción que se comete se concretiza en el cerebro, y si ésta lleva ruindad, ambición y deseos fecundos de hacer el mal, esta acción refléjese en el alma, porque la misma es un espejo entre el cuerpo y el espíritu. Esta es un centro mediador, que si bien fue perfectible en cierta forma, hoy se encuentra imperfecta. Por lo tanto, debe limpiarse mediante las acciones nobles para que se acople a la perfección del espíritu. Aquí está otra vez, para que se acople a la perfección del espíritu. Entonces, si alguien dice por ahí que el espíritu no es perfecto, aquí está contradiciendo al Divino Maestro. Para que se acople a la perfección del espíritu. ¿Sí, amados hermanos? Muchas ocasiones hablando respecto a la salud de la misma, o sea, nos ha hablado, ¿sí? Respecto a la salud de la misma, o sea, del alma. He dicho también que un cuerpo sano es el producto de una mente sana. Otras, he repetido que las enfermedades álmicas se curan mediante las buenas obras. Y quiero explicaros el por qué. Porque si en la misma traéis acumuladas las raíces de las causas de antaño, estas hoy se reflejan cual efectos dolorosos sobre el cuerpo.
Y estos kármicos efectos se nullifican con la evangelización en el diario vivir, o sea, en las buenas obras, hermanos benditos, en el practicar la enseñanza alta elevada. Así vamos a resarcir con las buenas obras. Y si alguien dice no tengo tiempo ni de dar un buen saludo, una bendición, un algo, pues menos. ¿Cómo vamos a resarcir? ¿Cómo vamos a rectificar esos errores, hermanos? ¿Cómo vamos a resarcir, mejor dicho? El alma es saneada mediante la acción armónica que viváis. Hoy que lleváis aún el cuerpo físico, el alma puede alcanzar ese grado de limpieza. Puede bruñirse mediante las acciones bellas ejecutadas en el terreno material. O sea, puede limpiarse mediante las acciones bellas ejecutadas en el terreno material. Porque las almas no se purifican sin el cuerpo, no pueden obtener evolución si han dejado la materia. Y para lograr ese grado de adelanto, es preciso el pensar bien, el hablar bien y el hacer siempre el bien. Estos son los factores que auxilian a las almas cuando en la materia está, para que pueda llegar a su meta espiritual, o sea, a unificarse con esa esencia que es nuestro espíritu, porque es parte de la divinidad, de lo perfecto de Dios. Somos espíritus, esencia, presencia y potencia de Dios en nosotros. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, disculpen a mis gatitas, no las dejo salir ni a la esquina de una azotea. Cuando dice el Divino Maestro, porque las almas no se purifican sin el cuerpo, ok, ya dejó el alma un cuerpo, ¿verdad? No completó su aprendizaje, se hizo de más causas, ya traía causas de otras encarnaciones y más de causas por estar viviendo en la materia y en la materia y en la materia y sentirse cuerpo y dedicar todo su tiempo para la materia. No voy porque no tengo tiempo, porque voy a lavar los trastes, porque voy a esto, no porque la telenovela, como dicen por ahí, o la comadre Chana vino y pues no, bueno, ¿por qué no te la llevas a estudiar lo espiritual, a meditar, a cátedra? No la pongas de pretexto a la comadre Chana. Cosas así que vamos perdiendo el tiempo nada más sintiéndonos materia. Y entonces, ¿cómo creen ustedes que ya se purificó el alma nada más porque dejó al cuerpo? Pues si ahí está todo grabado en el cuerpo causal o astral, amados hermanos, que ese no se puede borrar, ¿sí? Es parte de ese crecimiento del alma, hermanos benditos. Entonces hay que tomar otro cuerpo, otra materia, otro cuerpo físico. Por eso comprendemos entonces por qué vienen a estudiar, a meditar muchas almas desencarnadas que ya saben que sí es importante prepararse, entender muchas cosas en ese estado álmico, pero que es importante regresar a una escuela planetaria, tomar un cuerpo, sí, hermanitos físico. Bien, pues fue la lección 4 de este libro, pues que así está aquí titulado, lo leo porque así me lo dieron a mí, La voz del maestro, aunque una persona pues me dijo que tiene otro título, ¿sí, amados hermanos? ¿Qué les pareció? No es suficiente con escucharlo una vez o leerlo, los que tengan el libro bendito, porque no es un simple folleto, es un libro, es un conocimiento hermosísimo, no se puede llamar folleto, no estoy de acuerdo con esa palabra. Entonces es súper importante que repasemos, que pues regresemos
regresemos el audio y volvamos a estudiarlo, hacer apuntes. Una felicitación a nuestra hermanita Ceci de Puebla, que está aprendiendo mucho. Recordemos que el resumen nos ayuda para que nos quede más claro, más en nuestra mente concreta, pero también a través de esa práctica espiritual, pues llevarla a cabo con nuestra mente abstracta, como espíritus que somos, ¿verdad? Y la práctica, hermanos, del diario vivir es importantísimo. Practicar esta enseñanza evangélica alta elevada. Benditos sean, hermanos, nos vemos nos escuchamos en otra bendita lección. Benditos sean.